el tema de parto prematuro y ruptura prematura de membranas. ¿Le puedes cambiar, porfis? Bueno, vamos a iniciar con parto prematuro. La siguiente, por favor. Según la OMS, la definición de parto prematuro o parto pretérmino es aquel que ocurre antes de las 37 semanas de gestación, independientemente de su peso. Y menciono esto del peso porque algunos otros autores, incluyendo a la Guía de Referencia Rápida para el Diagnóstico y Manejo del Parto Pretérmino, nos menciona que el parto pretérmino es aquel que tiene lugar entre la semana 20 con un día hasta la semana 36 con 6 días y o con un nacimiento con un producto de peso igual o mayor a 500 gramos que respire y presente signos de vida. ¿Le puedes pasar, porfis? La guía de práctica clínica nos da una definición un poco más ya con las características de lo que es un parto pretérmino, que veremos incluso más adelante, pero nos dice que se va a caracterizar por la presencia de contracciones uterinas en más de 4 en 20 minutos o más de 8 en una hora, cambios cervicales menores a, bueno, va a ser como una medida menor a 20 milímetros o fibronectina fetal positiva, asociada a una longitud cervical cerca de 29 a 20 milímetros y con membranas amnióticas íntegras entre las 20 semanas hasta las 36 semanas con 6 días. Y le puedes pasar por fin. Hablando sobre la epidemiología, aquí en México, en un estudio del 2017, los nacimientos que se registraron durante el año 2017 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se registraron 425,000 nacimientos y de estos 41,664 fueron bebés prematuros, es decir, que el 9.8% nacieron antes de las 37 semanas de gestación. Incluso a nivel mundial, cada año hay 15 millones de nacimientos prematuros, de los cuales 1 millón siempre termina en muerte fetal. Y esto quiere decir que más de 1 en 10 nacimientos son nacimientos prematuros. ¿Le puedes cambiar, Rafa, por favor? Como un dato que encontré, pues la OMS declara el 17 de noviembre como Día del Niño Prematuro. Ya le puedes pasar, por favor. Hablando de la clasificación, nuestra guía de práctica clínica nos la va a dividir en dos, o sea, la podemos clasificar en dos. Una por edad gestacional, o sea, parto pretérmino por edad gestacional, y otra por etiología. El parto pretérmino por edad gestacional se va a dividir en tres. Muy temprano, temprano y tardío. El muy temprano va a ser un nacimiento entre las 20 semanas hasta las 23 semanas con 6 días. Un parto pretérmino temprano va a ser un nacimiento entre las 24 semanas hasta las 33 semanas con 6 días. Y un parto pretérmino tardío va a ser un nacimiento entre las 34 semanas hasta las 36 semanas con 6 días. Y se dan cuenta, pues también coincide con la OMS, que son todas antes de las 37 semanas de gestación. Y otra por etiología, que va a ser dividida entre parto pretérmino espontáneo y parto pretérmino iatrógeno. El parto pretérmino espontáneo es el como responsable de 2/3 partes de los partos pretérmino. Y pues como su nombre lo dice, su etiología va a ser muy variada e incluso a día de hoy el parto pretérmino se considera como un síndrome y no como una patología, ya que tiene un origen multifactorial. Y si ustedes recuerdan, ¿quién me puede decir la definición de un síndrome? Pues son signos y síntomas, ¿no? ¿Así? ¿Alguien más? Conjunto de signos y síntomas que tienen una causa u origen común. Ajá, muy bien. Entonces, si lo analizamos, este también va a ser un conjunto de signos y síntomas porque van a ser variados y como tal, bueno, eso se lo voy a explicar más adelante con el cuadro clínico, pero ya ahorita ya está clasificado como un síndrome. Entonces el espontáneo, pues como su nombre lo dice, va a ser por diversas causas que les voy a explicar después, y el iatrógeno es aquel que se produce por una indicación médica, como la aparición, o bueno, ante la aparición de una complicación en el embarazo, que impide continuar con la gestación porque pone en grave peligro
la vida de la mamá o del feto o de ambos, como veíamos ayer con el doctor, por ejemplo, con la placenta previa, pues teníamos que interrumpir y ese va a ser un parto pretérmino y atrógeno, porque nosotros vamos a dar la indicación de que ese embarazo sea interrumpido antes de que sea término. ¿Le puedes pasar, porfis? Bueno, ya hablando de la etiología, nos vamos a enfocar en el espontáneo y en el iatrogénico o iatrógeno. Y el espontáneo se va a subdividir en dos, en intrínseco y en extrínseco. Así que las causas del parto pretérmino intrínsecas van a comprenderse por actividades hormonales, por ejemplo, y hormonales, neuronales y hormonales. Por ejemplo, se ha asociado actualmente el estrés materno, que puede ser una causa o un elemento que active prematuramente el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, y este va a dar inicio a un parto pretérmino, ya sea elevando los niveles séricos de estrógeno, que como sabemos estimulan la contracción miometrial, o disminuyendo la progesterona, que mantiene pues como quieto, o bueno, en quiesencia uterina. En los factores intrínsecos tenemos a las infecciones intrauterinas, que esta es el único proceso en el que se ha podido como demostrar que hay una relación causal entre el parto pretérmino. Más o menos se estima que al menos un 40% de todos los partos pretérmino ocurren en una madre con infecciones intrauterinas. El siguiente que les puse ahí en la imagencita es una distensión uterina excesiva. Este puede ser por polihidramios o por un embarazo múltiple, y se asocia a parto pretérmino espontáneo porque el estiramiento uterino puede aumentar la contractibilidad miometrial y la secreción de prostaglandinas, y esto va a su vez a expresar conexina, que puede, o sea, como que va a aumentar también las concentraciones de los receptores de oxitocina en el miometrio, y pues esto nos va a causar un parto a pretérmino espontáneo, y por eso se asocia con la distensión uterina excesiva. El siguiente que les puse ahí es la isquemia uteroplacentaria, y esta pues va a aumentar la producción de la renina en el útero, y además las membranas fetales ya tienen un sistema renina-angiotensina funcional. Entonces, cuando la isquemia uteroplacentaria es severa, va a conducir a una necrosis en la decidua y a hemorragia. Y esta hemorragia pues va a generar trombina, que puede activar la vía común del parto. Y la siguiente que les puse ahí es una enfermedad cervical, que puede ser a consecuencia de algo congénito, como un cuello uterino hipoplásico, o ya sea como un traumatismo quirúrgico, que es el que, o sea, está muy chiquito, que la imagen que les puse ahí, pero es una conización cervical, que por lo que leí, pues va a afectar la integridad estructural del cervix, y esto pues va a producir una incompetencia cervical durante este segundo trimestre del embarazo. Y hablando de los partos pretérmino iatrogénicos, pues como ya les había dicho, son para salvaguardar la salud de la bebé o del bebé o de la madre. Entonces, este va a tener un grupo de causas o una lista de complicaciones que van a incluir la preeclampsia, bueno, una preeclampsia severa, una colestasis intrahepática, que yo leí que eso, o lo más grave de la colestasis intrahepática, son los niveles séricos de la bilis de la madre para el bebé, o sea, le va a afectar al feto. Y bueno, la placenta previa sangrante, que era la que vimos ayer, un desprendimiento prematuro de la placenta, que lo veremos más adelante, y un embarazo monocoriónico complicado, que pues yo leí que los productos comparten una red de conexiones arteriovenosas, entonces pues puede ser muy complicado para estos, y en cualquiera de estos casos, e incluso muchos más, estos son como algunos ejemplos, pues nosotros podemos indicar que cese la gestación, y pues esto se clasifica como un parto pretérmino iatrogénico. ¿Le puedes pasar, porfis, Rafa? A ver, Lilian, aguántame tantito. Sí. Vamos a puntualizar algo. ¿Qué es una iatrogenia?
Porque con una iatrogenia yo te puedo meter al reclusorio. Y si tú me estás diciendo que interrumpir el embarazo a las 30 semanas de gestación por una preeclampsia severa o por una ruptura de membranas es una iatrogenia, ya no habríamos ginecólogos en este mundo mundial. No, la iatrogenia es como un daño que no se buscaba, o sea, no era deseado. En este caso, por ejemplo, la preeclampsia severa es un daño que le pasa a la mamá o al feto, y por eso nosotros tendríamos como la responsabilidad de guardar su salud y su vida. Entonces, Pero la iatrogenia es el daño ocasionado, pero por el profesional de la salud, hasta donde yo sé. Exactamente, esa es la iatrogenia. Yo puedo tener un comportamiento, una iatrogenia porque induje o hice una cesárea de una paciente que a mis cuentas, a mis cálculos era un embarazo de término y de repente salió un embarazo pretérmino. Eso es una iatrogenia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque causé un daño. ¿Qué daño? Pues el que naciera el producto antes de tiempo. Pero si estamos hablando de, de pacientes que tienen una causa, una gravedad en el embarazo y yo interrumpo ese embarazo, entonces no se puede llamar o no se llama iatrogenia. A lo mejor es profiláctico, a lo mejor, no sé, algún otro nombre, pero no es iatrogenia. ¿Sí? Iatrogenia es que yo te pase una inyección de penicilina procaínica en la vena. ¿Por qué? Porque la procaínica va en la nalga. ¿Sí? Eso es una iatrogenia. Causaste un daño. En este caso, en el caso de una preeclampsia y demás, no le vas a causar daño a la paciente, al contrario. ¿Sí? Y el producto sí van a ser prematuro, pero también igual y le está salvando la vida porque se desprende la placenta o cualquier cosa y se muere. ¿Vale? Entonces, nada más puntualizar eso. Iatrogenia es cuando el profesional de la salud causa un daño a la salud de la paciente o de los pacientes. Ese es iatrogenia. ¿Vale? El que tú interrumpas un embarazo sabiendo que lo tienes que hacer por algún motivo de severidad, eso no es iatrogenia. ¿No? ok, sí, gracias, doctor. Entonces, sí, voy a corregir eso. No, sí. El cuadro clínico, nuestra guía de práctica clínica, bueno, no, la guía de referencia rápida para el control y el manejo y el diagnóstico, nos dice que no tiene como sintomatología característica. Sin embargo, el libro, el Williams de obstetricia, nos menciona que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos sí clasificó o aisló algunos síntomas característicos importantes que debemos de tener en cuenta para diagnosticar un parto pretérmino. Y el principal, diría yo, son las contracciones regulares antes de las 37 semanas de gestación. Y nuestra guía de práctica clínica, como había mostrado yo en un principio, nos menciona que deben ser más de 4 en 20 minutos o más de 8 en 60 minutos. También la paciente va a presentar una presión pélvica, dolores como los de la menstruación, es decir, parecidos o como de la dismenorrea, un flujo vaginal acuoso y dolor en la espalda, en la parte baja de la espalda. Entonces, como podemos ver, quitándolo de las contracciones, pues los otros a lo mejor no son tan puntuales o que los podamos identificar para luego ya clasificarlo como un parto pretérmino. Sin embargo, las contracciones regulares sí las debemos de tomar en cuenta porque ese sí es característico. Ya le puedes pasar. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Yo tengo algunas dudas, Lilian. A ver. Pero yo creo que Edith, creo que Edith me va a sacar de mis dudas. ¿Cuál es la diferencia entre una contracción de Braxton Hicks y una contracción de trabajo de parto? Sí, tengo la respuesta. No recuerdo, doctor. Okay. Rafael, ¿tú qué dices? ¿Te acuerdas?
Sí, doctor. Yo recuerdo que las contracciones, bueno, las de trabajo de parto son regulares, son de 3 a 5 en un lapso de 10 minutos y tienen eh, ¿cómo se dice? Ejercen una presión de aproximadamente 50 milímetros de mercurio, si no mal recuerdo. Y las de Braxton Hicks son irregulares, son de menor fuerza. Y no recuerdo otras características, pero de lo que me acuerdo sí es eso. Ok. Yo creo que Mariana sí nos va a decir qué otra característica tienen las contracciones de trabajo de parto. Lo más Bueno, pues, importante ¿las contracciones de qué, perdón? de trabajo de parto. Pues yo sabía que las contracciones al principio de cuando inicia, digamos, son cada 30 minutos y al final son cada 3 minutos, con duraciones de 30 segundos y 1 minuto, separadas entre, pues, recordaba que eran 2 a 3 minutos más o menos. Ok. Jennifer, ¿tú qué dices? ¿Qué les falta? Bueno, yo también tenía que son instantáneas las verdaderas y las falsas, pues hay un lapso de tiempo entre cada contracción. La intensidad en las verdaderas va a ir aumentando con el tiempo y en las falsas la intensidad no va a cambiar. Y pues que claramente en las verdaderas va a haber un cambio en el cuello uterino y en las falsas no va a haber un cambio. Ok. Efraín. Bueno, también algo que se puede mencionar es que la duración va a ser de 30 segundos a 2 minutos en las de Braxton Hicks y en las de parto serían de 30 a 90 segundos. El dolor va a ser más débil en las de Braxton Hicks y en las del parto van a ser dolorosos y bueno, en Braxton Hicks van a desaparecer y en contracciones del parto se van a hacer más fuertes. Ana Jiménez, levantaste tu manita, a ver, dime. Sí, pues yo tenía entendido que los Braxton Hicks aparecen en la semana de 28 a la 30. Son de una intensidad mayor a 20 milímetros de mercurio. Tienen una frecuencia promedio de 1 hora y son percibidas por el paciente, pero las refieren como leves. En el caso de las contracciones de trabajo de parto, aparecen en frecuencia de 3 contracciones de 3 a 5 cada 10 minutos y duran de 40 segundos a 1 minuto aproximadamente. Tienen una intensidad de mayor a 50 milímetros de mercurio y son dolorosas. Ana, dime. ¿Sí? ¿Ya no? Ok, Jennifer, dime tú. También que las de Braxton Hicks pues pueden parar cuando, por ejemplo, cuando caminas o cuando se cambia de postura, pero las de parto continúan haciendo, bueno, haga lo que haga la paciente, sí, siguen las contracciones. Ok, entonces recuerden. Las contracciones de trabajo de parto tienen varias cosas en especial. La primera, se van a originar en los 2 marcapasos uterinos que están a cada lado de las trompas. ¿Okay? Van a tener un componente, van a ir primero hacia arriba, hacia el fondo uterino, y luego hacia abajo. A eso se le llama el triple gradiente descendente. ¿Okay? Todo eso, aunado a lo que ya me dijeron, que son regulares, la duración, la intensidad, bla, 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 todo eso, esas son las contracciones de trabajo de parto. Entonces, toda la mujer embarazada, durante todo el embarazo va a tener contracciones uterinas, pero las contracciones uterinas que generalmente se presentan van a ser las de Braxton Hicks, que son contracciones localizadas y se van a dar principalmente por irritación del músculo uterino. Algún movimiento fetal o algo va a causar que haya una contracción local en el útero. Obviamente dura poquito, obviamente no son dolorosas, a veces no son imperceptibles, y con el reposo y esto se van a quitar.
Las contracciones de trabajo de parto, una vez que se establecen, no se quitan. ¿Ok? Entonces, si estábamos viendo que la paciente va a tener contracciones, sí, efectivamente va a tener contracciones durante la amenaza de parto prematuro, pero son contracciones de trabajo de parto, que no se confundan entre las contracciones de Braxton Hicks y las contracciones de trabajo de parto. ¿Ok? Sí, Pi. Vale. Sí, incluso en el libro también pues menciona que generalmente eso pasa, que puede haber a algún médico que diagnostique mal porque tiene estas contracciones que son normales en el tercer trimestre y pues nosotros sí debemos pues, de diferenciarlas bien con las contracciones que son de trabajo de parto. En efecto, ¿Alguien? Lilian. Creo que Noé iba a hablar. ¿Perdón? Creo que Noé iba a decir algo, es que lo vi como que agarrando su micrófono. Okay. ¿No ibas a decir algo? No, sí, está bien. Okay. Entonces te decía, Lilian, efectivamente, muchas veces los médicos confunden las contracciones. Y sí, efectivamente, yo estoy revisando a la paciente y el hecho de agarrar y tocarle el útero, de palpar el útero, de hacer mis maniobras de Leopold, eso puede desencadenar una contracción. Pero eso no quiere decir que esté en trabajo de parto, o no quiere decir que tenga un parto prematuro. Tengo que diferenciar entre las contracciones de Braxton Hicks y las contracciones de trabajo de parto. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Con todas las características que ya dijimos. Si yo tengo una contracción que tiene el triple gradiente, que tiene mayor intensidad, que tiene una frecuencia, una duración, etcétera, 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 bueno, esas son contracciones de trabajo de parto. ¿Ok? ¿Dudas? No. Vale, sigan, por favor. Entonces vamos a continuar con las complicaciones. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchas. Gracias. Bueno, las complicaciones que se dan en el parto pretérmino, pues principalmente van a afectar pues, al feto. Aquí vamos a tener dos conceptos claves. El primero va a ser el umbral de viabilidad, que se va a definir como el límite inferior de la maduración fetal compatible con la vida extrauterina, que este se ubica entre la semana 20 y 26 de gestación. Y el otro concepto importante es la prematuridad, que se caracteriza básicamente por el desarrollo incompleto de órganos y de sistemas. Entonces, es importante que, por ejemplo, nosotros puse primero las complicaciones para que cuando veamos el diagnóstico entendamos por qué es importante hacer prevención e intentar prolongar lo máximo que se pueda el parto pretérmino, si este no se puede evitar, para que tenga menos complicaciones a corto plazo y a largo plazo. Por ejemplo, si un neonato nació a la semana 26 de gestación, el desarrollo de sus órganos, pues prácticamente todo está inmaduro, ¿no? En el pulmón, por ejemplo, los pacientes tienen síndrome de dificultad respiratoria, displasia broncopulmonar, apnea de la prematuridad. Y no solamente es en los primeros meses de vida y en los años que siguen, sino en la vida adulta también van a repercutir el hecho de que un neonato haya sido pretérmino. También vamos a tener alteraciones gastrointestinales como la hiperbilirubinemia, la intolerancia a la alimentación y la enterocolitis necrosante. Por ejemplo, si seguimos con el paciente de 26 semanas de gestación y, bueno, ya era viable con la vida y dijimos, ok, vamos a meter tocolíticos, que los vamos a ver más al rato. Y le metimos sulfato de magnesio para neuroprotección. El sulfato de magnesio está asociado con que en el futuro, a este futuro neonato, lo más probable es que presente enterocolitis necrosante. O sea, lo que quiero llegar es a que no solamente el hecho de la prematuridad
causa estas complicaciones o morbilidades, sino lo que nosotros hacemos para intentar reducirlo, ¿no? O sea, en este caso el riesgo-beneficio de utilizar tocolíticos pues es mejor, ¿no? Y pues sacrificamos el que, por ejemplo, si metemos sulfato de magnesio, le da al paciente enterocolitis necrosante, pero el pulmón se puede desarrollar, por ejemplo. Y así. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, en general, pues un parto pretérmino temprano o muy temprano, pues no es compatible con la vida. A partir de la semana 23, de la semana 23 para abajo, por ejemplo, aquí dice las pautas generales para la intervención de un médico obstetra para un parto que es periviable, o sea que está dentro de las 20 y las 26 semanas. Y, por ejemplo, si nace a las 22 semanas, se considera si se reanima porque la tasa de mortalidad pues es prácticamente de 0. Y así se puede ir haciendo con cada uno de los elementos que tiene la tabla, igual con la terapia de corticosteroides, y esto empieza a mejorar a partir de la semana 25, porque en la semana 25 se da el neurodesarrollo, bueno, tiene el desarrollo activo del cerebro y del sistema nervioso central en general, pues sucede entre la semana 25, 26 y 27. Entonces, si nace antes de estas semanas, pues lo más probable es que tenga alteraciones del neurodesarrollo. Entonces, por eso es la importancia de intentar alargar lo máximo que se pueda el parto. Y, por ejemplo, aquí vemos en la imagen de la derecha la edad gestacional y podemos notar cómo a partir de la semana 34 a la 35, a la 36, a la 37, entre más se acerca hacia el lado derecho, pues los índices de mortalidad disminuyen. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, retomando un poco lo que dijo mi compañera, hay 3 tipos de diagnósticos que debemos hacer. Nosotros tenemos que diagnosticar a una paciente que tenga factores de riesgo para parto pretérmino. El otro diagnóstico que vamos a ver es el diagnóstico para posible amenaza de parto pretérmino. Y el otro diagnóstico, y más que diagnóstico, tratamiento, pues cuando el parto ya es inminente. Entonces vamos a seguir el algoritmo. Tenemos del lado izquierdo los factores de riesgo que se consideran altos y los que se consideran bajos. No voy a leer todos, pero voy a leer algunos. Por ejemplo, si se considera un factor de riesgo alto, si hay antecedente de un parto pretérmino, si hay antecedente de 3 pérdidas o partos pretérminos, si se encuentra en una semana inferior a la 34, si hay gestación gemelar o múltiple, y pues los riesgos bajos, ¿no? Que pues está el bajo peso materno, la obesidad materna, los 2 extremos nutricionales, ¿no? Donde casi no hay nutrientes y donde hay un exceso de nutrientes. Y bueno, vamos a seguir con el diagnóstico de las posibles pacientes que puedan llegar en un futuro a tener un parto pretérmino. Entonces nosotros vamos a diagnosticar esto porque a día de hoy hay 2 métodos para prevenir. Entonces, el algoritmo dice diagnóstico de paciente con embarazo y de riesgo pretérmino. Se clasifican 2 en bajo riesgo obstétrico y alto riesgo obstétrico. Vamos a seguir primero el de alto riesgo obstétrico. Si presenta factores de riesgo para parto prematuro, si no presenta, se deriva a control prenatal por el segundo nivel. Si sí presenta factores de riesgo para parto pretérmino, nosotros vamos a medir la longitud cervical. Lo mismo pasa del otro lado. Si se presentan factores de riesgo para parto pretérmino, pues los 2 concluyen en la medición de la longitud cervical. Bueno, de ahí, pues si seguimos bajando del lado izquierdo, pues dice, presenta menos de
15 milímetros de longitud cervical en la semana 13 o 15, recordando que la longitud normal del cervix es de más de 30 milímetros. Entonces, si es así, tenemos que colocar el primer método de prevención, que es el cerclaje. Tenemos que hacer un cultivo para detectar la vaginosis bacteriana, porque, por ejemplo, si tenemos una paciente que tiene la longitud cervical corta y además tiene vaginosis bacteriana, algunas bacterias producen proteasas y producen colagenasas, y pues las membranas del feto pues están dentro de la matriz extracelular, pues está formado de eso. Entonces, si las empiezan a deshacer, pues es probable que haya ruptura de membranas, incluso que actúe a nivel del cervix y que lo debilite y que ocasione pues el parto pretérmino. Entonces nosotros hacemos la detección de vaginosis bacteriana para pues evitar eso. Y pues se sigue el control prenatal por el segundo nivel. Del otro lado, pues está, si presenta menos de 25 milímetros entre la semana 22 y 24, si no, el control prenatal va a ser de acuerdo al riesgo obstétrico que presente la paciente, perdón. Y si sí, pues podemos dar el otro método de prevención para las mujeres que tienen factores de riesgo para desarrollar parto pretérmino, que es la progesterona vaginal, hasta la semana 34, y tenemos que estar vigilando la longitud cervical cada 2 semanas. Otra vez la detección de la vaginosis bacteriana por la importancia que recobra en lo que había explicado previamente, y igual, control prenatal en el segundo nivel. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, habíamos dicho que habían 2 métodos de prevención. La primera es la profilaxis con compuestos de progestágenos. La única que está aprobada por la FDA es el caproato de hidroxiprogesterona 17-alfa. Si bien es cierto que hay muchas incertidumbres porque hasta hace poco no se conocía la farmacocinética y varios estudios se contradecían de si funciona o no funciona. El Colegio de Ginecólogos y Obstetras pues lo aprueba. Y el más efectivo de estos 2 mecanismos de prevención pues va a ser el cerclaje cervical, que básicamente es un procedimiento quirúrgico en el cual tú ya detectaste que tienes una longitud cervical, pues de acuerdo a lo que vimos en el diagnóstico de la diapositiva pasada, para determinada edad gestacional, y pues es un procedimiento quirúrgico y básicamente es en el orificio cervical interno, y pues se describe como que esa cirugía, bueno, la forma en la que queda después de la cirugía pues se llama bolsa de tabaco. También otra cosa importante es que se pueden hacer cerclajes cervicales de emergencia, no solamente cuando nosotros detectamos a pacientes con factores de riesgo. Si por ejemplo hay una amenaza de aborto, una amenaza de pretérmino, de parto pretérmino, y no se concluye, o sea, es una falsa amenaza, está recomendado hacer cerclaje cervical de emergencia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, todo bien. No, gracias. Va. Todo bien. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? O bueno, esta es la guía de referencia rápida, y esta recomienda que, bueno, este es el protocolo preoperatorio para la colocación de un cerclaje cervical. Y pues básicamente, pues como les había comentado, hay un cerclaje electivo, que es el que diagnosticamos cuando la paciente tiene factores de riesgo a través de la historia clínica, o si ya tuvo parto pretérmino, si tuvo más de 2 o 3, y por la longitud cervical por ecografía transvaginal, y el cerclaje de emergencia.
y pues vamos a pedir laboratorios para el procedimiento preoperatorio. En algunas ocasiones se realizan amniocentesis, principalmente cuando es el cerclaje de emergencia, pero solamente bajo sospecha clínica de infección intraamniótica, porque pues va a haber sufrimiento fetal si hay infección dentro de la bolsa, bueno, dentro de las membranas, ¿no? Que es el líquido amniótico. Y así podríamos seguir. Pero bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Bien. Lo segundo es, ok, tenías a esa paciente con factores de riesgo para parto pretérmino. Ahora, las condiciones se dieron y es probable que esa paciente ahora tenga una amenaza de parto pretérmino. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? La fibronectina fetal es una glucoproteína que va a ser sintetizada por diversas células, como los fibroblastos, las células que componen al amnios, que pues es en la membrana, pues hay células. Los amniocitos producen pues esta fibronectina fetal, y normalmente se encuentra en la sangre materna y en el líquido amniótico. No es normal encontrarla en secreciones cervicovaginales. Entonces, la prueba se considera positiva cuando el valor es mayor a 50 nanogramos sobre mililitro. Hay varios estudios que dicen que no sirve para nada, otros dicen que sí sirve. Las guías de práctica clínica y el AMIR pues la recomiendan, entonces por eso la había agregado. Después lo que les había comentado, ¿no? Que es la medición de la longitud cervical. Para que nosotros podamos hacer la medición de la longitud cervical, la tenemos que hacer a partir de las 16 semanas de gestación para que esta prueba sea sensible, para que tenga más sensibilidad. Es recomendable hacerla por ecografía transvaginal comparada con la abdominal, porque, por ejemplo, supongamos que tenemos una paciente con sobrepeso u obesidad. En el ecógrafo pues va a interferir. También en el caso de que es más cómodo hacer una ecografía pues abdominal, ¿no? Pero pues puede también interferir la presentación del feto, incluso la distensión de la vejiga. Entonces se recomienda hacer la ecografía transvaginal. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Te vamos a regresar aquí. Y bueno, en esta imagen podemos apreciar en la del lado derecho cuando se hace una ecografía transabdominal. Y si se dan cuenta, la imagen no es tan buena, o sea, no se distingue cuál es el canal endocervical, como en la figura del lado derecho, donde te marca el orificio interno y el orificio externo. Todas esas flechitas van a ser el canal endocervical. Esto normalmente, como les había comentado, tiene que medir más de 3 milímetros. Si mide menos de 25 milímetros, pues está asociado con mayores probabilidades de que esto se convierta pues era un factor de riesgo, y este factor de riesgo puede desencadenar que suceda una amenaza de parto pretérmino. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, ¿cómo se vería la longitud del cervix cuando está disminuida? Pues bueno, más o menos como donde comienza la tunelación, que básicamente la tunelación es las membranas van a protruir, y la fuerza va a hacer que se empiece a crear la tubulización, que básicamente es la disminución de la longitud cervical. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos, la verdad no sé mucho, ni tampoco lo decía la imagen, pero pues podríamos decir, no lo sé, que tiene 15 milímetros de longitud, ¿no? Entonces, pues sería indicativo para que probablemente pues esto sea una amenaza de parto pretérmino, y pues es un factor de riesgo, ¿no?
¿Le puedes regresar a la anterior, a donde estamos, a donde están los circulitos, por favor? Y bueno, vamos a tener también el cambio cervical, que básicamente consiste pues en la remodelación que se da cuando existe pues amenaza de parto pretérmino. Esta no es muy recomendada por la MIR porque puede ofrecer muchos falsos positivos y también falsos negativos. Porque, por ejemplo, tú puedes tener una paciente con 2 centímetros de dilatación y algunos otros factores que vamos a ver después, y pues esa paciente nunca va a entrar en trabajo de parto y pues el parto se va a prolongar. Entonces, muchas veces cuando se diagnostica con esto, pues tú mandas a una paciente a su casa porque se supone que no tenía nada, que el cambio cervical era bueno para regresarla a su casa y resulta que pues hay un parto pretérmino y lo contrario pasa con lo demás, con el otro lado. Y pues también vamos a tener síntomas que pues ya mi compañera Lilian les había explicado. Y pues bueno, va a ser la presión pélvica, dolor en la parte baja de la espalda, el endurecimiento abdominal y pues la presencia de contracciones de 20 a 30 minutos, de dos contracciones cada 20 o 30 minutos que sean dolorosas y de más de 30 segundos de duración. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? A la siguiente, por favor. Y bueno, no regresa. Pues vamos a tener el índice de Bishop. Este básicamente sirve para evaluar la maduración cervical. Entonces, por ejemplo, tenemos la puntuación de 0, 1, 2 y 3. Si la paciente tiene 1 o 2 centímetros de dilatación, se le da un punto. Si tiene borramiento de entre 40 y 50%, pues se le da igual un punto. Si la posición es anterior, pues se le da 2 puntos y así. Entonces, este índice de Bishop pues sirve para valorar los cambios cervicales. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, ahora vamos a tener el cómo voy a diagnosticar a una paciente que probablemente tenga pues esto, ¿no? Con el algoritmo de la guía de práctica clínica. Entonces vamos a tener una paciente con embarazo de más de 22 semanas de gestación, que tiene contracciones suaves e irregulares, que las acabamos de ver, dolor de espalda baja, sensación de presión en la vagina, secreción vaginal de mucosidad o tapón mucoso. Y bueno, vamos a tener algo que se llama el índice de Gruber-Baumgarten, que es el índice topolítico que en un momento más vamos a ver. Si ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? No, entonces regrésala, por favor. Bueno, lo del índice de Gruber-Baumgarten lo voy a explicar un ratito. Si el algoritmo nos manda no y la paciente presenta una longitud cervical menor a 15 milímetros o prueba de fibronectina fetal, o sea, más de 50 nanogramos sobre mililitro, si no la presenta, pues la enviamos a domicilio, le damos un útero inhibidor oral, le vamos a solicitar otra vez un cultivo vaginal y también un ego, y la vamos a derivar al control prenatal en el segundo nivel. Si sí, probablemente sea una amenaza de parto pretérmino, y lo que vamos a hacer es hospitalización. Vamos a iniciar la terapia topolítica, porque ese paciente va a nacer, y si por ejemplo tiene 28 semanas de gestación, pues no hay, lo principal que se debe hacer pues es fomentar la maduración pulmonar fetal. Entonces nosotros vamos a administrar topolíticos. Para los topolíticos de fase aguda pues te van a dar más o menos como 48 horas. Depende del topolítico, ahorita los vamos a ver bien.
Pero bueno, tenemos agentes tocolíticos como los beta-miméticos o agonistas de los receptores beta-adrenérgicos. El problema de estos, y me adelanto un poco, es que, como vimos en ciclos básicos, es que no son específicos. Tenemos receptores beta 1 y beta 2, y de esos beta 1 y beta 2, pues hay subclasificaciones, entonces actúan a nivel sistémico, ¿no? También tenemos el sulfato de magnesio, antiprostaglandinas, análogos de oxitocina, bloqueantes de los canales de calcio. Entonces, si seguimos con el algoritmo, pues necesitamos iniciar la terapia tocolítica para que nos dé tiempo de inducir la maduración fetal y que nosotros, si nos encontramos en, no lo sé, es que no soy de la Ciudad de México, pero si nos encontramos en un pueblo alejado, por ejemplo, del Estado de México, pues te dé chance de llegar a un hospital de tercer nivel porque vas a necesitar un anestesiólogo, vas a necesitar un buen neonatólogo porque 26 semanas de gestación, pues sí, la tasa de supervivencia es como el 95%, pero va a necesitar gente especialista en el tema para los cuidados intensivos, ¿no? Entonces, para eso se administra la terapia tocolítica. Y bueno, si seguimos con el algoritmo, pues si presenta embarazo entre la semana 28 y 37, pues lo que les había comentado, se inicia la terapia antenatal con corticosteroides, que en un rato más lo vamos a ver. Y si no, pues la remitimos. Si hay remisión de los síntomas, pues le damos egreso del hospital y la seguimos monitoreando cada 2 semanas, checando cada vez pues la longitud cervical, ¿no? Y bueno, antes de que nos pasemos a la otra, cuando nosotros vayamos a utilizar agentes tocolíticos va a haber ciertas contraindicaciones absolutas en el uso de estos fármacos. Por ejemplo, la preeclampsia grave, el abruptio grave, lo que vimos ayer, sangrado importante sin importar la causa, una infección, muerte fetal, anomalía fetal incompatible con la vida, la restricción importante del crecimiento fetal y otros más. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, yo encontré un artículo bastante interesante que fue hecho por... Aguántame tantito, César, espérame. Sí. Déjame puntualizar algo porque si no la doctora Ortega me va a colgar de ya sabes en dónde, o sea, del dedo gordo del pie derecho, si no puntualizamos esto. A ver, dime, acabas de decir que un embarazo de 26 semanas tiene el 90 y tantos % de viabilidad, ¿cierto? No, doctor, dije 28, pero sí, más o menos. 28 semanas. Hasta antes de las 20 a las 28 semanas se clasifican como inmaduros extremos, que son, en las 28 semanas es el límite en el que puedes decir es viable o puede tener alguna posibilidad de sobrevida. De las 20 a las 26 semanas, 28 semanas, el peso de ese producto va a estar entre 500 y 800 gramos, más o menos. Entre menos peso tenga, menos probabilidades de vida. Entre menos semanas tenga, menos probabilidades de vida. ¿Vale? Si a ti te llega una paciente con un embarazo de 28 o 27 semanas, con amenaza de parto prematuro, ¿sí? Y tienes la necesidad de interrumpir ese embarazo, es un producto que tiene las mínimas posibilidades de sobrevivir. ¿Okay? Entonces, dependiendo las semanas de embarazo, van a ser las posibilidades de sobrevida del producto. Entre más se acerque a la semana 40, mayores posibilidades de sobrevivir. ¿Vale? Nada más puntualizarles eso, porque a las semanas 26, 28, el 90% de sobrevida es muy alto. Muchísimo muy alto. Y si te digo, si no te digo eso, la doctora Ortega me va a patear. Yo la conozco. Sí, doctor. Sí, de hecho yo había leído que era
la tasa de supervivencia era del 95% de la semana 28 a la 30, pero pues las comorbilidades asociadas pues a corto y a largo plazo pues eran impresionantes. Pero yo conozco a una paciente que no tiene, bueno, muchas alteraciones y nació con 27 semanas, creo. ¿Cuánto? Con 27 semanas. Mi hijo es psicólogo, fue campeón de la liga, quién sabe qué, de la Universidad de la UAM, en fútbol americano, y nació de 32, 33 semanas, por preeclampsia severa. Entonces, o sea, el hecho de que sean prematuros y eso, no quiere decir que que el 100% va a tener algún problema, pero los riesgos de complicaciones, sobre todo por la inmadurez, existen en todos lados. Otro de mis sobrinos nació pesando 900 gramos, 850 gramos, y ya tiene 27 años el canijo. Allá anda, como si nada. Dime, Edith. Doctor, una pregunta. Entonces, por ejemplo, en los casos en los que un parto prematuro de 8 semanas se complica más que uno de 8 meses, perdón, se complica más que uno de 7, porque he escuchado casos así, es más por el peso del feto del bebé. Dos situaciones, Edith. La primera, todavía te la voy a pasar, pero en 2 ciclos más ya no te permitiría que me hablaras de meses, de gestaciones, o hablan las parteras, ¿vale? Tú eres estudiante de medicina, en 2 ciclos más pues, estás prácticamente para irte al internado y me tienes que empezar a manejar semanas de gestación, ¿vale? El hecho de lo que dicen que el 7-mesino tiene mayor posibilidad de sobrevida que el 8-mesino y todo eso, eso es un mito. La realidad es que entre más peso tengan, más semanas de gestación tengan, menos complicaciones pueden tener y más posibilidades de sobrevida tienen. Esa es la realidad. Y si a eso le alcanzas a poner sus dosis de maduradores pulmonares y eso, bueno, más todavía. ¿De acuerdo, César, o no? Sí, doctor, gracias. Vale, sigue, por favor, César. Sí. Bueno, ahora vamos a ver la uteroinhibición. En fase aguda, que como había dicho, pues es menor a 48 horas o 48 horas y en 7 días. Este fue un estudio realizado por el jefe de ginecología y obstetricia de Silao, Guanajuato. Y bueno, me pareció interesante porque la mayoría de la información que tenemos pues es de estadísticas de pues, otros países. Entonces, hablaba principalmente de 3, de los beta-miméticos, de los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas y de los antagonistas de oxitocina. Comparando estos 3, pues nada más a simple vista, lo de los bloqueadores del canal de calcio, eso lo puse por aparte, eso no venía en el artículo. Pero lo integré porque pues, son los que normalmente se utilizan. Como podemos ver entre los 3 primeros, los efectos colaterales, los beta-miméticos fueron los primeros fármacos que se desarrollaron que se empezaron a utilizar como agentes tocolíticos y pues creyeron que iba a ser la 8ª maravilla del mundo, pero no contaban con que iba a tener interacciones con pues, muchos receptores a nivel sistémico y pues por lo tanto provoca taquicardia materna. Por ejemplo, en este estudio hubo casos de taquicardia materna donde estaban entre 100 y 120, otras que estaban entre 120 y 140, y hubo pacientes que tenían más de 140 latidos por minuto. También otro de los efectos colaterales es la taquicardia fetal, recordando que el rango normal es de 120 a 160. Los fetos presentaban
más de 160, de 160 a 180 y de 180 a 200. Igual, había cefalea en grados variables, taquipnea materna, náuseas, vómitos. Y bueno, para no seguir leyendo lo que ustedes también ven, lo importante es que conforme ha ido avanzando pues la ciencia, hemos podido crear fármacos con una acción similar que pongan en menor peligro tanto a la madre como al feto. Entonces, pues a día de hoy, pues lo mejor son los antagonistas de oxitocina. Ahorita vamos a ver su mecanismo de acción y vamos a platicar un poquito más de ese artículo que les estoy comentando. Ya por último, para cambiar de página, pues vamos a tener los bloqueadores del canal de calcio, que aquí vamos a encontrar el nifedipino y el sulfato de magnesio. El nifedipino es, pues fue creado para fármaco cardiovascular, y el sulfato de magnesio pues actúan igual, ¿no? Por ejemplo, el sulfato de magnesio pues no se recomienda como a más de 5 o 7 días porque provoca pues el adelgazamiento de los huesos y por lo tanto pues fracturas. Y el principal problema de los bloqueadores del canal de calcio pues es el riesgo del desarrollo de edema pulmonar. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor? Y bueno, vamos a tener primero los antagonistas de la prostaglandina. Entonces, recordando un poco, la prostaglandina se sintetiza primero a partir del ácido araquidónico esterificado que se encuentra en los fosfolípidos. A través de la fosfolipasa A, pues sucede la reacción y pues tenemos ácido araquidónico pues libre. Cuando este ácido araquidónico reacciona con otra enzima que se llama prostaglandina H2 sintasa, o comúnmente conocida como ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, pues va a convertir, lo va a convertir en otro metabolito y va a ser la prostaglandina H2. Esta es inactiva y en el útero se necesita de la prostaglandina isomerasa para que se puedan crear pues prostaglandinas con actividad funcional. Y la enzima que se encarga de degradar pues estas prostaglandinas para que no haya efectos de más, pues es la 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa. Y ahora vamos a ver cómo funciona. En la parte A de la figura, pues se muestra a la prostaglandina E. Hay prostaglandinas que van a inducir relajación y otras que van a inducir contracción. Por ejemplo, las que van a inducir relajación va a ser la prostaglandina E2 y las que van perdón, es que me llegó un mensaje y me distraje. A la prostaglandina F2 alfa. Entonces, bueno, básicamente cuando nosotros damos betamiméticos o cualquiera de estos fármacos, pues llega, se une al receptor, crea todo esto y esta fosfatasa va a inhibir que la miosina sea activa. Entonces, pues la contracción nunca se va a dar, no hay un acoplamiento. Y en cambio, cuando sucede la contracción, como es cuando hay oxitocina, cuando hay prostaglandina F2 alfa, pues va a llegar, se va a unir, se va a liberar la proteína G, la porción alfa, y esta va a activar a los segundos mensajeros que va a hacer que los canales de calcio se expresen, y cuando el calcio entra, el calcio se une al complejo de calmodulina, a la calmodulina y forma el complejo calcio-calmodulina, y esta es la acción más importante porque este complejo va a activar a la sinasa de la cadena ligera de miosina y pues va a hacer que se acoplen bien las fibras de miosina y actina y suceda la contracción.
y por lo tanto, pues el útero empiece a contraerse. Y bueno, también si hablamos un poco de la progesterona, pues la progesterona va a actuar más o menos de forma similar. La progesterona lo que hace es que va a llegar a los receptores que están en el miometrio y va a estimular a unas proteínas que se llaman CAP, que son proteínas asociadas a contractibilidad, que esas van a sintetizar, van a expresar genes para receptores de oxitocina, recordando que la oxitocina pues, causa contracciones, para prostaglandinas y para algo que se llama conexinas. Pero bueno, ya no voy a entrar tanto en eso. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, ¿le puedes dar a la siguiente? Es que ya me regañó mi equipo que me apure. Bueno, a lo que quiero llegar con... ¿Le puedes dar a la que está antes, por favor? A lo que se llegó en este estudio fue a que, por ejemplo, en el cuadro 7 dice el éxito y el fracaso de los 3 fármacos actuando en 48 horas. Si nos damos cuenta, el que tiene más éxito, pues va a ser el nuevo fármaco, ¿no? Y así hay menos efectos colaterales y en general, pues este estudio demuestra que es mejor comparado con los otros agentes tocolíticos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y pues este es el índice tocolítico de Gruber-Baumgarten y pues básicamente entre más alto sea, pues menos va a ser la efectividad de los tocolíticos. Entonces, si tienes 7, pues no des tocolíticos porque muy probablemente no vaya a funcionar. Si tienes un porcentaje de 3, pues es probable que si tú administras tocolíticos, pues vayan a funcionar. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, ya por último, pues vamos a tener a la paciente que estaba en amenaza de parto pretérmino y que entró ya a trabajo de parto. Y bueno, el algoritmo dice que si se encuentra entre la semana 24 y 31 asociado a ruptura prematura de membranas o una dilatación mayor de 4 a 8 centímetros, nosotros, si el algoritmo dice que sí, vamos a iniciar con la terapia antenatal, que es corticosteroides, betametasona y dexametasona. Y también vamos a meter el esquema de neuroprotección, que sé que también es el tocolítico, pero bueno, también funciona como esquema de neuroprotección. Está aquí arriba. Y bueno, si no, pues la vigilamos de acuerdo con la guía, con la vigilancia del trabajo de parto, de acuerdo a la guía correspondiente. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y le puedes dar la siguiente. Gracias. Y bueno. Aguántame tantito ahí, César. ¿Tienen alguna duda de amenaza de parto? ¿Ninguna? Entonces, si les empiezo a preguntar acerca de indicaciones y contraindicaciones de cada uno de los topolíticos, me los van a decir bien. ¿En qué situación utilizamos un betamimético? ¿En qué situación un bloqueador de canal de calcio? ¿En qué situación es un inhibidor de la prostaglandina? ¿Sí? No, yo creo que, o sea, no sabríamos explicar como indicaciones y contraindicaciones exactas de todos los tocolíticos. Pero sí deben de tener en claro en qué momento van a utilizar uno y en qué momento otro. Pues sí, era lo que nos comentaba nuestro compañero, ¿no? En relación con los cuadros que mostraba, dependiendo de cuánto era la contracción que había.
y el porcentaje para ver si era funcional o no funcional. Bueno, eso es en relación al índice. El índice te va a decir hasta dónde te puede servir, o más bien hasta dónde tu paciente va a responder a una deuteroinhibición y hasta dónde no va a responder. Sí, eso es claro. Pero si yo te digo, a ver, tienes un embarazo de 30 semanas, con 2 contracciones en 10 minutos, con 1 centímetro de dilatación, con sangrado transvaginal, movimientos fetales activos, 150 de frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué uteroinhibidor le aplicas a ese paciente? ¿Quién dijo yo? ¿No sería lo ideal poner corticoides como dexametasona o betametasona? Porque van de la semana 24 a la 34 y además intenta, bueno, también un tocolítico para la maduración pulmonar fetal. Perdón, creo que confundiste un poquito. Los corticosteroides no se administran para, como topolíticos. Los esteroides se administran para madurez pulmonar. Los tocolíticos son los que administras para la contracción uterina. ¿Ok? Entonces, ok, estoy de acuerdo. Vamos a aplicar esteroides no para evitar las contracciones, sino para acelerar la madurez pulmonar del producto, que tenga menos estrés respiratorio, menos índice de membrana hialina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estamos completamente de acuerdo. Pero ¿qué uteroinhibidor utilizo? Tienen varios grupos. Tienen los uteroinhibidores antagonistas de la oxitocina, tienen los inhibidores de las prostaglandinas, tienen los bloqueadores de canal del calcio, tienen los betamiméticos. ¿Cuáles se utilizan? ¿Cuál utilizarían? Bueno, no tiene ninguna duda entonces. Es que están preguntando cuáles utilizaría. Doctor, ¿podría ser el antagonista de la oxitocina? Recuerdo de alguna tabla que puso nuestro compañero que era el que menor efectos adversos tenía tanto en la madre como en el feto. Ok, permítame tantito, acaba de llegar su maestra, la doctora Domínguez, y viene a pelear conmigo, aguántenme tantito, ¿vale? Denme unos minutitos, estoy con ustedes. Mientras revisen, analicen, piensen bien lo que les pregunté y me dicen qué uteroinhibidor vamos a utilizar.
Perdón, chavos, ya estoy con ustedes. Muchas gracias, chicos. Síganse portándose bien. Como se despegue la gana. Como siempre. Perdón, chavos, ya. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Están conmigo? Sí, doctor, lo escuchamos. Ok, entonces, ahora sí, díganme qué útero inhibidor utilizaríamos. Pues estábamos diciendo que un antagonista de la oxitocina, doctor. El, Ah, pues sí, vamos. Perfecto. ¿Qué más? por dos cosas, porque presenta la mayor tasa de éxito y también el menor riesgo tanto para la madre como el feto. Ok. ¿Qué otro podríamos utilizar? Bueno, ¿cuál no podríamos utilizar? Los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, Estamos porque hablando de la indometacina. indometacina, porque se ha visto que genera, más bien, tiene un buen efecto tocolítico, sin embargo, en el feto puede llegar a producir hipertensión pulmonar, cierre precoz del ductus arterioso y oligohidramnios, así como insuficiencia renal fetal. Y si te digo que es uno de los que podrías utilizar, Doctor, Sí, sí lo he escuchado. dígame. el beta mimético, que es el salbutamol, por la taquicardia que puede presentar fetal y porque habría un desequilibrio hemo, hemo, bueno, un desequilibrio, ¿cómo se dice? Hemodinámico. Principalmente por la diaforesis y la presencia de vómitos, al igual que, sí. ¿Tú crees que sea por eso? O sea, sí son los betamiméticos, pero sí, ¿tú crees que sea por eso? ¿Qué efectos secundarios tienen los betamiméticos a nivel del sistema circulatorio? Pues más que nada la taquicardia a nivel materno y a nivel fetal, principalmente. Aparte, Mm, ¿qué efecto ¿Qué tienen en puede el vaso? causar hipotensión? Hipotensión. ¿Por qué razón te causan hipotensión? Porque, bueno, ya lo comentaba el compañero que inhiben el complejo actina-miocina, que pues este complejo es el que se utiliza para que se contraigan los músculos. Entonces, bueno, sí, la contracción muscular. Entonces, si se relaja o se inhibe, pues también esto que afectaría a los vasos arteriales. Por lo tanto, pues... El efecto en las fibras de actina y miocina no te dan los betamiméticos, te los van a dar los bloqueadores de los canales del calcio. Entre ellos el nifedipino, entre ellos el sulfato de magnesio. Doctor, ¿no podría ser porque de los miméticos hay un aumento? Bueno, en cuanto dijo de lo de la hipotensión es porque hay un aumento en la secreción de ADH. ¿Y qué pasa si hay ese aumento?
Ay, es que no recuerdo bien, pero recuerdo que uno de esos efectos era porque había una liberación, aumentaba el ADH. Y bueno, creo que recuerdo que también había como una retención de agua, algo así. No, no, ¿No es por la relajación del músculo liso? exacto, va a haber una relajación a nivel de musculatura de los vasos y entonces que si es una paciente que está sangrando, ¿qué va a pasar con ese sangrado? Va a aumentar. Entonces, ¿los utilizo o no los utilizo? No. El ejemplo hipotético que yo les puse es una paciente que está sangrando de manera moderada. Entonces, ¿qué pasaría si yo le pongo ese tipo de medicamentos? Le produciríamos una hemorragia. Más sangrado, ¿no? Perpetuamos el sangrado. Entonces, los uteroinhibidores no se van a utilizar cualquier uteroinhibidor en cualquier circunstancia. Necesitan valorar bien a su paciente para darle el uteroinhibidor que necesita. ¿Ok? Ahora, ustedes mencionaban los inhibidores de las prostaglandinas, la indometacina. Sí, efectivamente tiene los efectos que dijo su compañero, pero eso es cuando damos indometacina por tiempo prolongado, por dosis masivas. Si utilizamos bien la indometacina, no tiene por qué tener ese efecto. De hecho, la indometacina la podemos utilizar en el tratamiento del polidramnios, porque efectivamente nos va a causar una insuficiencia renal transitoria. Al no haber producción de orina, pues entonces va a disminuir la cantidad de líquido amniótico. ¿Sí? Pero no es porque le demos una dosis y ya al siguiente día ya tenemos los oligohidramnios y ya se cerró el conducto arterioso y todo eso. ¿Okay? ¿Dudas? No, doctor. Doctor. Sigan entonces. Como primera opción, ¿sí está bien el atosiban, doctor? O... Y como primera opción, sí. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver pues la rotura de las membranas. Pues como su nombre lo dice, vale la redundancia, pues va a definirse como cuando estas membranas pues ceden, se rompen en cualquier momento antes de la aparición de las contracciones uterinas que van a llevar pues al trabajo de parto. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, la ruptura prematura de las membranas, perdón. Cuando es a término, eso lo puse nada más simbólico, pues va a ser por el debilitamiento fisiológico de las membranas, ¿no? Van a senectud las células del amnios y pum, va a llegar un momento en el que van a dejar de producir colágeno y cosas así, y la membrana va a ceder por la presión porque hay más peso y la gravedad ejerce presión y pum, la bota, se debilita. Y la ruptura prematura de membranas de pretérmino, pues está relacionado con varios factores de riesgo, como es el tabaquismo, el haber presentado un antecedente previo igual de ruptura prematura de membranas, el haber contraído una infección o sinusis bacteriana, por lo que había explicado igual hace rato, se remodela el cervix, como dijo el doctor, el 80% de la parte inferior del útero y del cervix en general, pues es más matriz extracelular que tiene colágeno, entonces va a ceder por las colagenasas y todo eso. Y pues hay defectos locales en las membranas, también por la irritabilidad del útero, que va a provocar pues contracciones. Y pues creo que eso sería todo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto a la epidemiología de la ruptura prematura de membranas, la literatura nos va a decir que este va a ocurrir aproximadamente del 10 al 12% de todas las gestaciones, de las cuales se va a subdividir en 8% a término, 3% van a ser ruptura de membranas prematuras pretérmino
y menos del 1% va a ser antes de la viabilidad fetal. Estas cifras las pueden encontrar en la guía de práctica clínica para el manejo, diagnóstico y tratamiento de la ruptura prematura de membranas pretérmino, y en algunas literaturas de otros países también manejan el 12%, por eso lo englobé en ese porcentaje. Y también se va a relacionar con 1/3 de los nacimientos pretérmino. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? La ruptura prematura de membranas, de hecho, es relativamente fácil de diagnosticar porque la principal va a ser por historia clínica materna. Vamos a preguntarle a la paciente o ella nos va a referir el antecedente de una salida brusca o intermitente de líquido transvaginal. Así como nosotros, si está ocurriendo en ese momento, podemos realizarlo a través de una observación directa de la salida de este líquido por la vagina. También la guía de práctica clínica nos dice que este dato es suficiente para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, hay veces que no podemos estar completamente seguros porque no es suficiente líquido o porque, por ejemplo, sale intermitentemente. Entonces no estamos seguros de que de verdad sea líquido amniótico por la ruptura de membranas. Y también la literatura nos dice que podemos usar otros métodos diagnósticos. Como por ejemplo, el siguiente, de la siguiente línea sería un examen directo con espéculo estéril. Vamos a observar y vamos a diagnosticar las membranas rotas con dos posibles casos. Uno, que sea la acumulación de líquido amniótico en el fornix posterior. El fornix es como la parte como en forma de bóveda de la vagina, en su parte posterior, al lado del cervix, al lado del orificio cervical externo. Ahí se va a acumular líquido amniótico. Entonces, si vemos una acumulación de líquido, pues es un signo de ruptura prematura de membranas. O bien, si vemos un flujo de líquido claro a través del canal cervical, si vemos que a través del cervix está saliendo líquido amniótico. También al realizar este procedimiento tenemos que evitar a toda costa el tacto vaginal porque podemos causar una infección como es la corioamnionitis. Si con esta prueba visual nosotros todavía tenemos duda de que sea líquido amniótico y no sea otra cosa, como por ejemplo flujo cervical o algo por el estilo, podemos utilizar otras pruebas diagnósticas, como por ejemplo el test de cristalización, arborización o Ferning, que lo que vamos a hacer aquí, vamos a tomar una muestra del fornix de la vagina o del líquido que estamos viendo, lo vamos a poner en un portaobjetos y lo vamos a ver al microscopio, y se va a ver en el microscopio, se va a ver como estos helechos de árboles, como hojas, y por eso se llama un test de arborización o de cristalización, porque el líquido amniótico lo que va a hacer microscópicamente es que va a formar cristales por su contenido de carbohidratos, de proteínas, de cloruro de sodio, va a formar este tipo de cristales. Y también tenemos que tener en cuenta que nos puede dar falsos positivos esta prueba por presencia de sangre, por presencia de semen o por presencia de una infección como la vaginosis bacteriana. Y también podemos hacer la prueba de nitracina, que es una prueba de pH. Nosotros sabemos que el pH vaginal de una embarazada va a oscilar entre el 4.5 y el 5.5 de pH. Y el líquido amniótico va a tener un pH de más de 7. Entonces la literatura nos dice que si en la prueba de nitracina, al colocar pues el indicador en las tiras reactivas y sale un pH arriba de 6.5, lo vamos a tomar como positivo para ruptura prematura de membranas. Y también hay otros tests que nos indica la literatura, principalmente el Williams, de obstetricia, como la instilación transabdominal de tinte índigo carmín guiada por ultrasonido, en el que vamos a inyectar ese tinte y se va a tintar como de un color azul, más o menos, y por el ultrasonido lo vamos a detectar y pues va a dar positivo para ruptura prematura de membranas. O la detección, tomamos una muestra de líquido que esté saliendo y vamos a detectar pues lo que es la alfa-fetoproteína o otras proteínas características del líquido amniótico. Sin embargo, la guía de práctica clínica mexicana únicamente nos indica hasta la instilación transabdominal por el tinte índigo carmín, ya que pues es muy poco probable que se llegue hasta este punto para poder diagnosticar una ruptura prematura de membranas. Usualmente siempre es con la historia clínica materna o bien con la visualización con el espéculo estéril del flujo de líquido amniótico por el cervix o por su almacenamiento en el fornix posterior de la vagina. Ok, aguántame tantito. Regrésamela. Ok. A ver, vamos a ver. No, esa, no está ahí. ¿Cómo hacemos la cristalografía? ¿Quién me dice?
¿Qué tengo que hacer para tomar una cristalografía? Nada más llego y le digo a la paciente, le voy a tomar la muestra y pues ya, se la tomo. ¿Cómo le hago? Se toma una muestra o un frotis vaginal y se coloca en un portaobjetos, me parece. Ok, entonces nada más llego con la paciente, le voy a tomar una cristalografía, señora. Es una prueba que voy a ver en un microscopio. Acuéstese, le voy a poner un espejo, tomo la muestra y la veo en el microscopio. ¿Sí? Así de Yo había rápido. leído que se tiene que dejar secar como por 10 minutos, ¿no? En cuanto ya la tengo en el portaobjetos, sí. Pero ¿qué le voy a decir yo a la paciente? ¿O qué voy a hacer con la paciente previo a la toma de la muestra? ¿Es con la maniobra de Tarnier? La maniobra de Tarnier. ¿Cómo hago esa maniobra? Pues se va a comprimir el abdomen materno para que salga el líquido y pues ya ahí lo vamos a tomar para la cristalografía. Ok, ¿qué dicen los demás? ¿Cómo hago la maniobra de Tarnier? ¿Nadie? Pues ya están cansados porque ya son las 11:20. No, doctor, es que desconozco. Bueno, desconocemos de. Se le pregunta si ha tenido relaciones sexuales porque leí que el semen puede darnos falsos positivos. Ok, entonces me dice la señora, sí, sí tuve relaciones sexuales y después empecé con salida de líquido. ¿Qué hago? Pues ya el test ya no es válido, porque puede dar un falso positivo. Entonces, ¿qué hago? Con el simple espéculo, ¿no? Y la apreciación del líquido saliendo de... Ok, voy a ver si hay, realizo la prueba de Valsalva y de Tarnier que ustedes van a buscar y me van a decir en la tarde qué son, cómo se hacen. Entonces realizo las maniobras, pongo mi espejito, maniobra de Valsalva y de Tarnier y veo si hay salida de líquido cervical o transcervical. ¿Y qué creen? No observo, no veo. ¿Qué hago entonces? A ver, por principio de cuentas no puedo tomar una cristalografía o líquido de fondo de saco posterior para ver si hay la alfa-fetoproteína y otras proteínas del líquido amniótico, si los elementos formes y demás, si tengo una vagina contaminada. Entonces lo que voy a hacer es un lavado vaginal con agüita estéril y demás, y entonces la voy a dejar en reposo. Después de 6 a 8 horas, entonces vuelvo a poner el espejo, agarro líquido del fondo de saco posterior con una jeringa, lo pongo en el portaobjetos y lo dejo secar, y ahí sí lo que decía su compañera, dejo que se seque de 5 a 10 minutos, después de eso lo reviso en el microscopio y voy a ver la cristalización, algo parecido a lo que están viendo ustedes en la imagen del lado izquierdo. ¿Ok? Aparte de esa, hay otra prueba que se llama la prueba de la flama. La prueba de la flama, igual saco líquido, la pongo en el portaobjetos, pero esa en vez de dejarla secar, la quemo con un mechero, un encendedor, unos cerillos, le paso los cerillos o el mechero por abajo del portaobjetos y veo la coloración que se tiene. Si la coloración es una coloración café negruzca, eso quiere decir que no hay ruptura de membranas porque lo que estoy
quemando son proteínas, ya sea de moco, ya sea de cualquier otra cosa. ¿Ok? Pero si la coloración se pone blanquecina, ¿alguno de ustedes se le ha consumido el agua en un pocillo, en algún recipiente? Sí. Sí. ¿Cómo se queda abajo el pocillo? Pues con sedimentos Con blancos. sedimentos blancos, son electrolitos. Entonces, si es positiva la prueba de la flama para ruptura de membranas, va a haber ese sedimento, esos electrolitos, en el momento en que yo pase mi mechero o mis cerillos o mi encendedor abajo, por debajo del portaobjetos. ¿Ok? Si esas dos pruebas salen positivas, ya tengo más del 90 y tantos % de probabilidades que sea una ruptura de membranas. ¿Vale? ¿Qué pasa con la prueba de nitracina? La guía de práctica clínica efectivamente dice que voy a hacer esas pruebas o que puedo hacerlas. Sin embargo, si la paciente tuvo relaciones sexuales, si la paciente tiene una infección vaginal, si la paciente se hizo un lavado vaginal, la prueba de nitracina no es segura. Vamos, ni siquiera se va a acercar a la realidad. ¿Ok? Entonces, la pueden utilizar, claro, pero los falsos, los falsos que da son bastante altos. Ahora, yo les pregunto a todas las mujercitas, yo tengo dudas, están embarazadas, sitúense que están embarazadas, ¿vale? Y de repente el doctor Padilla tiene dudas de que pudieran tener una ruptura de membranas. Entonces les voy a decir, ok, pásense al consultorio, voy a agarrar el ultrasonido, voy a agarrar una jeringota con índigo carmín, azul de metileno, rojo del Nilo, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esa jeringota, esa aguja grandota, por medio de, con guía ultrasonográfica, les voy a puncionar el abdomen, todo lo que es la piel, la grasa, músculo. Voy a entrar a cavidad uterina, a cavidad abdominal, busco útero, pico útero, llego hasta cavidad amniótica e inyecto ese tinte. Y después les pongo un espejo y veo a ver si sale el tinte rojo, azul, violeta, dependiendo del tinte que utilice. ¿Ustedes me dejan hacérselo para ver si hay ruptura de membranas? ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué no? Si es Porque una es de las pruebas invasivo. para diagnóstico. Porque es invasivo. La guía de práctica clínica dice que el doctor Padilla tiene que hacer todo para saber si tienen una ruptura de membranas o no. Entonces lo tengo que hacer, ¿no? ¿Sí o no? Pues si lo diagnosticas bien con otras cosas, pues no. Pero es que la cristalización y la prueba de la flama no me gustan hacerlas. Y la prueba de la nitracina me salió de 12. Entonces les inyecto. ¿Sí? Jennifer, dime qué complicaciones puede tener la instilación de azul de metileno o una amniocentesis, pues que al final de cuentas eso es una amniocentesis en un embarazo. ¿Qué complicaciones tendría o podría tener? Pues puede ser una punción placentaria, fetal, podemos lesionar alguna arteria también o incluso causar alguna infección. Exactamente. Entonces, si yo no tengo la necesidad, y de hecho todas esas pruebas que su compañero nos estaba diciendo, o sea, hasta la prueba de nitracina, todas las, lo que son el uso de tintes están contraindicados. Aunque la guía de práctica clínica diga, sí, háganlo, híjole, yo quisiera ver que ustedes en la consulta privada hicieran una amniocentesis para inyectar índigo carmín y picaran la placenta. Y van a ver la corredera de gente para llevar a su paciente a quirófano, para operarla, el prematuro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, no todo lo que diga la guía de práctica clínica se puede llevar a cabo. ¿Vale?
es una guía, como dice el título, no es la Biblia de. Entonces tengan cuidado, sí puedo hacer estas pruebas diagnósticas, claro, las que más probabilidad de diagnosticarme una ruptura de membranas tienen es la prueba de cristalografía y la prueba de la flama. Los demás son de membranas, tenemos que las complicaciones maternas y fetales asociadas a este padecimiento se presentan de forma inversamente proporcional a la edad gestacional en la que ocurre la rotura y al volumen residual del líquido amniótico. ¿Qué quiere decir esto? Que las complicaciones van a ser más graves y van a ser mayores mientras menos edad gestacional tenga el producto y mientras menos volumen residual quede de líquido amniótico. Entonces, si tenemos una ruptura de membranas por ejemplo, las 22 semanas de gestación, las complicaciones van a ser muchísimo más graves que si ocurre una ruptura prematura de membranas en las 33 semanas, 34 semanas de gestación. A eso es a lo que se refiere con que es inversamente proporcional la gravedad a la edad gestacional y al cuánto volumen de líquido amniótico quede residual. Entre las complicaciones que se han descrito, las siguientes son las que más destacan. La primera, pues es la prematurez, que haya un parto prematuro. La segunda, una muerte fetal por secundaria a una infección o por alguna emergencia obstétrica. Deformidades fetales por reducción franca del líquido amniótico, como puede ser un síndrome de Potter, una hipoplasia pulmonar. Presentaciones anómalas fetales, como puede ser la presentación pelviana y la situación transversa, que pues, como ya hemos visto, este tipo de presentaciones y de situación va a requerir cesárea. Complicaciones ovulares, como puede ser un desprendimiento placentario y una prosidencia de cordón, que una prosidencia de cordón es la protrusión o la salida del cordón a través del cervix hacia la vagina, o sea, se va a protruir y se va a salir. Esa es una complicación que puede haber también. Puede haber también hemorragias e incluso puede haber infecciones maternas y perinatales como la corioamnionitis y la endometritis puerperal, que estas a su vez pueden desencadenar también un parto prematuro o pues otras complicaciones. En cuanto al tratamiento de la ruptura prematura de membranas, va a ser dependiendo de la edad gestacional del producto. Si tenemos una edad gestacional menor a 23 semanas de gestación, lo que se nos indica va a ser la interrupción del embarazo, ya que el feto no va a tener viabilidad, la suficiente viabilidad si es que se desencadena un trabajo de parto y va a morir. Entonces lo que se nos indica es que interrumpamos el embarazo a partir de las 23 semanas, menos de 23 semanas de gestación. Si la edad gestacional del producto va a ser mayor a 24 semanas de gestación y menor a 34, entonces la guía de práctica clínica nos va a indicar lo siguiente. Vamos a aplicar un esquema único de corticosteroides, que es el esquema de maduración pulmonar, con betametasona 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis vía intramuscular, o dexametasona 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis vía intramuscular. Vamos a dar tocolíticos únicamente en caso de actividad uterina para retrasar el trabajo de parto, para que el producto pueda madurar un poco más, pueda esperar lo más que se pueda para que haya menos complicaciones. Ya sabemos, mientras más semanas de gestación, menos complicaciones va a haber. Y también se nos está indicado que tenemos que hacer un examen de estreptococo del grupo B y dar antibióticos profilácticos con ampicilina y eritromicina. Y principalmente si es que el examen del estreptococo sale positivo, pues eso significa que puede haber una corioamnionitis o una endometritis puerperal, que ya les mencioné que es una complicación, y pues eso puede desencadenar un parto prematuro y una emergencia obstétrica. Entonces la tenemos que tratar incluso si sale negativo, aún así tenemos que dar antibióticos profilácticos porque la ruptura prematura de membranas pues, puede ser un factor de riesgo para una infección. En cuanto a la ampicilina, vamos a dar 2 gramos cada 6 horas vía intravenosa en manejo expectante por 5 a 7 días y eritromicina 250 miligramos cada 6 horas vía intravenosa con manejo expectante por 48 horas y después de esas 48 horas 250 miligramos cada 8 horas vía oral por 5 días. Entonces,
También otra cosa importante es que si la paciente llega con entre 24 semanas de gestación y 34 semanas de gestación con una ruptura prematura de membranas, la vamos a tener en observación intrahospitalaria con manejo expectante, con esto que les acabo de decir, y no podemos dejarle ir a su casa, porque si no puede desencadenar un trabajo de parto y puede haber alguna complicación mayor. Entonces, tenemos que estarla controlando, tenemos que internarla y mantenerla en observación hasta que o bien cumpla las 34 semanas de gestación, o si llega a haber trabajo de parto, intentar retrasarlo con tocolíticos, o si no, pues ya, poder actuar, ¿no? Si la paciente llega con más de 34 semanas de gestación y con ruptura prematura de membranas, pues igual vamos a interrumpir el embarazo, pero pues vamos aquí si evaluamos las complicaciones y se puede realizar un trabajo de parto, pues vamos a desencadenar el trabajo de parto, y si no, vamos a interrumpir el embarazo con una cesárea. Y bueno, aquí está, ese es el diagrama de flujo que viene en la guía de práctica clínica, que es básicamente lo que les acabo de decir, por si lo quieren checar. Y también, otra cosa importante es que aunque sean las 24 o 34 semanas de gestación, si hay datos de coriamnionitis o sospecha de compromiso fetal, automáticamente vamos a interrumpir el embarazo y vamos a dar antibióticos. Y eso sería todo por nuestra parte. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? Yo sí, doctor. Cuando hay coriamnionitis, ¿es recomendable mejor una cesárea o un parto? Depende de la edad del embarazo. Si es un embarazo, Ok, si es mayor a 36 semanas, ¿parto? ¿Y si es menor, cesárea? así es. Ok, gracias. Pero no por la infección, sino por las características del feto. Ok, gracias. ¿Qué más? ¿Nadie más? Bueno, ok. ¿Qué vamos a ver en la tarde? Preeclampsia y eclampsia. Bueno, ok. Los veo en la tarde. Doctor. Dígame. Ay, tú amiga, si